¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de encontrarnos con ustedes en esta jornada de lunes. Arrancamos nuestro tiempo de tertulia en una semana en lo nacional apasionante, en lo andaluz también, y muchas cosas de casa muy interesantes para las que hoy tenemos una mesa muy femenina, y eso nos encanta, porque andamos con un déficit tremendo y hoy estamos muy satisfechos de que tenga nosotros a Ali Peregrino. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Pilar Bensusán. Buenas noches. Buenas noches, estar con nosotros, es un placer tenerte con nosotros porque estás muy bien, te vemos muy bien ya, ¿no? Muchísimas gracias, un placer mío. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Manolo solo entre todas las mujeres, lo cual, vamos, tiene que ser un Bueno, honor. te tiene a ti, Bueno, no, pero yo estoy de florero moderador, no tiene nada que ver. Pero él es neutral. No tiene nada que ver. Sí, es neutro. Bueno, vamos a empezar porque bueno, tenemos el tiempo justo y no queremos tampoco perder mucho. Vamos a hacerlo con temas andaluces antes de entrar en temas de casa. Hoy la Junta de Andalucía se ha reunido con carácter extraordinario, el Consejo de Gobierno, para para aprobar dos cosas. Uno, el tema del cuarto decreto sobre sequía. Estamos en una situación muy delicada. Y una cosa muy importante, la limitación en el tema de los apartamentos turísticos, algo que definitivamente hay que meterle mano sí o sí, y que, bueno, pues queríamos empezar con este asunto para empezar nuestro análisis de esta noche. Ali, empezamos contigo, venga. Bueno, son dos cosas bastante distantes. Completamente diferentes, pero vamos a darle dos vueltas. Y apartamentos turísticos, pero bueno, a lo mejor no tan distantes, ¿no? Porque voy a empezar por el segundo punto, por el tema de la limitación de apartamentos turísticos. Porque cuando se habla ahora de esta problemática como algo aislado, yo creo que debe de ayudarnos a parar y este incentivo de esta problemática que nos sirva un poco para repensar cómo es nuestro modelo de ciudad deseado, ¿no? Porque el tema de los apartamentos turísticos no es aislado, va unido con el tema de la movilidad en la ciudad, va unido también con el fomento de un comercio de ciudad, de centro, o de fomentar grandes superficies comerciales fuera de la ciudad, etcétera. Entonces, para mí, creo que no es una cosa que se pueda afrontar de forma aislada, sino eso, como integrado en este sistema, ¿no? Ayer justo un amigo me enviaba una foto del Realejo, de una papelera del Realejo, ayer domingo por la tarde, de nuestra ciudad, llena de bolsas de basura, de una zona en la que hay una proliferación enorme de apartamentos turísticos, que es la zona del Realejo, de Airbnb, etcétera, ¿no? Y a mí me pareció una imagen súper ilustrativa de lo que está suponiendo, o del impacto que tiene, que parece que es inocuo, que se alquilen apartamentos turísticos, muy bien, hay mucho turismo, pero la repercusión y el impacto que tiene en unos servicios básicos de una ciudad como es la limpieza. Entonces, que se limiten los apartamentos turísticos, y si luego hablamos de la implementación de la tasa turística, pues podría resolver situaciones como las que ayer esta persona inmortalizaba con su cámara de fotos, de ver un domingo a las 2 de la tarde paseando por el Realejo 15 o 20 bolsas de basura alrededor de una papelera. También vamos a hablar de eso, pero quien sabe mucho de temas de apartamentos turísticos es Concha Insúa. Concha. Bueno, yo no sé más allá que de lo que hemos estado debatiendo y de lo que yo realmente he defendido durante todo este tiempo. El tema de esa limitación ya hace mucho tiempo que estaba encima de la mesa y que por unas cosas y causas no se le ha hecho el caso que le teníamos que hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que efectivamente no tenemos un modelo de ciudad. Al no tener implementado ese modelo de ciudad, por tanto, hay modelos de negocio que han ido proliferando y que no se ha puesto un coto. Se habló en un primer momento de hablar hasta incluso y que tuvieran mucho que decir las comunidades de propietarios donde se podían implantar esos apartamentos turísticos. Hasta ahora, por lo que sabemos, no se ha hecho nada. Por tanto, es cierto que bienvenido ese debate, pero yo creo que tienen que hacer un debate absolutamente sosegado, no solamente el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino también con los empresarios, porque si no va a haber
hay un choque de trenes que no va a resolver el tema y se va a ir dilatando por mucho tiempo. Entonces creo que habrá que buscar un acuerdo intermedio que beneficie a todas las partes. Yo no estoy en contra de que haya apartamentos turísticos siempre y cuando haya una normativa que se cumpla y que sea de obligado cumplimiento. Y es decir, las zonas saturadas no puede haber ni un apartamento turístico más. O sea, es decir, que si ya somos una zona saturada no podremos dar ni una licencia más. Luego habrá también que hablar de todos esos apartamentos turísticos piratas que están también por ahí y que yo creo que bueno, que también fomentan esa economía sumergida con la que también tenemos que trabajar y con la que tenemos también que luchar. Y en cuanto al decreto de sequía, si quieres también que también es bienvenido. Hablaban de que necesitábamos, y eso cualquiera lo puede ver, ¿no?, que necesitamos más de 30 días de lluvias continuadas para paliar la sequía que azota a Andalucía y a toda España, y que las ciudades que más estaban siendo azotadas por esa sequía eran Málaga y Cádiz. Curiosamente, las ciudades donde más turismo hay. Yo lo dejo ahí. Pilar. Sí, bueno. Primero voy a hacer alusión, es que como han ya hablado del tema de la suciedad y todo esto, yo quiero decir que la semana pasada, después de ¿cuántos meses lleva el gobierno local? ¿7? De junio hasta aquí. De junio, 7, meses. etcétera. Dije que nunca, no había pasado ni una sola vez el camión de la limpieza por mi calle y le dije a la alcaldesa amablemente que por favor que pasara el camión de la limpieza. Tengo que decir muchas gracias, alcaldesa, porque hoy, hace 5 minutos, 10, que ha pasado el camión antes de yo venir para acá. Vamos a hacer una lista de la alcaldesa es decir, que se ve que debe de ver el programa y que ha decidido que bueno, que por mi zona también tienen que limpiar. Bueno, volviendo al tema del debate, yo ya sabéis que me he pronunciado muchas veces en esta tertulia sobre la necesidad de regulación del tema de las viviendas turísticas y me parece que bueno, habrá que leer los términos de la ley, de la norma que se ha aprobado, pero que en principio es una norma bienvenida porque no podía estar, esto es una anarquía absoluta que iba en detrimento no solo de el cómo están fundamentalmente el centro de las ciudades, que se produce esa gentrificación de la que hemos hablado muchas veces, que solo hay turistas, que desaparece el comercio tradicional, el comercio de proximidad, los vecinos de toda la vida, para sustituir todo eso por un modelo de turismo masificado, de baja calidad, en el que los negocios son exclusivamente de hostelería y de souvenirs. Eso no puede suceder porque al final termina con la vida de las ciudades. Total, que esta regulación siempre es bienvenida. Además hay otra cosa, que las personas, los héroes, porque yo ya les voy a llamar héroes a la gente que sigue viviendo en el centro, aún a pesar de tener esos vecinos, aún a pesar de tener un vecino un día que vienen con las maletas rodando, al día siguiente es otro distinto, unos hacen mucho ruido, otros son más educados. Es decir, eso no se puede soportar, ni para las propias comunidades de vecinos, ni para los barrios, ni para la ciudad en sí de manera general. De tal manera que siempre bienvenida esta legislación, habrá que analizarla pormenorizadamente, pero evidentemente esto necesita una regulación, estaba necesitada una regulación urgente y creo que la regulación no la he leído, pero tendré que analizarla, pero tiene que dirigirse hacia una política restrictiva de este tipo de alojamiento, porque no solo va en detrimento de este tipo de alojamiento, de lo que es la vida tradicional en las ciudades, sino también en detrimento del propio negocio de hostelería y de hoteles, ¿no?, de la ciudad. Sabéis siempre que yo he dicho que soy partidaria de una tasa turística. Lo que no puede ser es que estos señores vengan a degradar nuestra ciudad, vamos a ir con la tasa turística. Y que luego aquí se vayan de rosita y aquí los que paguemos el deterioro económico que se produce en la ciudad seamos los granadinos. Y bueno, muy brevemente sobre el tema del agua y de la sequía, mirar la solidaridad interterritorial es absolutamente necesaria y yo creo que está muy bien, no solamente lo defiende la Constitución, sino que todos debemos aportar, hay que ser generosos. Granada, por nuestra condición geográfica, una productora de agua, mucho más volumen que puede ser Cádiz, que puede ser Sevilla, etcétera, pero también quiero hacer
hacer una llamada de atención sobre que el presidente de nuestra comunidad autónoma dijo hace unas semanas que tendría que pensar si probablemente iba a haber restricciones en las capitales andaluzas, y no dijo qué capitales, dijo las capitales andaluzas. Si esas capitales andaluzas, y la restricción de agua se refiere a Cádiz o a Sevilla, zonas que están muy mal con el agua, vale, pero lo que no puede ser es que yo, que vivo en la orilla del río, que ya lo saben todos nuestros espectadores, y que te duele que el río corra con mucha agua, que me duele que el río vaya con agua, que es que no te puedes ni meter a mojarte un poco los pies en las zonas más agradables, que están naturalizadas, que todavía existe. No puede ser que vaya con ese volumen de agua, esa velocidad extrema que lleva el agua, porque yo llevo notando que desde hace 5 años, lo siento, no tengo nada en contra de usted, señor Bonilla, pero es cierto que coincide con los 5 años que está usted en el gobierno, el caudal de agua que va de Granada, y sabemos que es el principal afluente del Guadalquivir, que va hacia Sevilla y riega en ese camino montones y montones de arrozales. En una zona de sequía no debería de haber arrozales, eso se lo deberían de plantear los que tienen ese tipo de cultivos en Allende el Guadalquivir. Entonces, y que aquí nosotros en Granada tengamos que tener restricción, los municipios granadinos tengamos que tener restricción, mientras allí pues tiran con pólvora del reino, con agua de Granada. Hay quien dice que el gran río de Andalucía no es el Guadalquivir, sino el Genil, que es el Guadalquivir quien desemboca, claro, el que desemboca en el Genil. Todo el agua no queremos abrir ese melón. Manolo. Pasa eso mucho, que uno se lleva la fama y el otro el agua, ¿no? Hombre, deberíamos de conocer un poco el contenido de ambos decretos para aproximarnos más allá del voluntarismo a los contenidos exactos de lo que dicen, ¿no? Hombre, en principio está bien, en un momento como este, que se apruebe un decreto contra la sequía y en otro sentido se intente amortiguar la nube tan terrible y el diluvio que significan los pisos turísticos, pues está bien. Habrá que ver un poco los límites, las condiciones, etcétera, que esos decretos. Parece que el decreto de la sequía pasa el tercero o el cuarto. El cuarto me parece, ¿no? El cuarto, que deben haberse llevado los 3 anteriores con muchos secretos y además con mucha sigilosidad, porque al menos hasta donde yo sé los efectos han sido pocos. Y en medio de la elaboración de esos decretos hemos tenido acontecimientos tan interesantes como el plan de regadíos de Doñana, el tema de Sierra Nevada, los riegos ilegales en toda Andalucía, de los que Granada pues parece que se lleva la palma, que no entiendo cómo es posible que haya habido no sé cuántos años, 20 balsas ilegales, y que no se haya podido eso controlar antes, que haya familias de rancio abolengo y andalucismo de pandereta y de Semana Santa, que han estado robándonos agua no sé cuánto tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras no se acometan políticas de restricción de ilegalidades en el tema del campo, me parece un brindis al sol, insisto, a riesgo de conocer el contenido y que venga el contenido del decreto a desmentirnos, ¿no? Pero a mí se me antoja que los precedentes no son muy esperanzadores teniendo en cuenta el marco en el que estamos. Y 2, hombre, los apartamentos turísticos, su regulación, su cuantificación y la normativa para su existencia, a mí se me antoja que además del decreto que la Junta de Andalucía apruebe, el Plan General de Ordenación Municipal debiera de decir algo también en lo que se refiere al modelo de ciudad del que queremos dotarnos. Un plan general que, haciendo abstracción del resto de componentes esenciales que eso tiene, pues uno básico tiene que ser el tema de la especulación, el control de la especulación. Hoy he leído no sé dónde un dato que me ha puesto los pelos de punta.
resulta que el 60% de la compraventa de vivienda en este país, el 60% es a tocateja. Si al mismo tiempo a tocateja al contado, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Un dinero negro. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que se está convirtiendo otra vez, si es que alguna vez dejó de serlo, el tema de la construcción en un elemento central de la especulación. Y los pisos turísticos no son ni más ni menos que hijos directos de una especulación inmobiliaria tremenda, ¿no? Entonces, mire usted, me parece muy bien, me parece estupendo, pero yo quiero ver ese contenido y yo quiero ver también cuál es el modelo de ciudad que me propone. Lo digo por aquello de ir creyendo en la línea de Santo Tomás, ¿no? Una vez que metamos los dedos. Si comentabas conmigo, Manolo, ¿y cómo se aplica la norma? A ver, Ali. Ya simplemente porque es que como no he podido hablar de la sequía y sí me gustaría, porque al hilo de lo que ha dicho Manolo, tú hablas de políticas que se tienen que aplicar, políticas contra las irregularidades. Yo voy más atrás. La lluvia no va a venir por ciencia infusa. La escasez de lluvia es consecuencia de que la actividad humana está provocando un cambio climático global. Por tanto, las medidas contra la sequía deben de ser posteriores, o bueno, se tienen que aplicar, ¿no? Pero antes tenemos que pensar en medidas que reviertan ese problema de cambio global que tenemos. Por ejemplo, el tema de la movilidad en las ciudades, la peatonalización de ciudades, de los centros de nuestra ciudad. Esas son medidas que se tienen que afrontar ya, porque es que nuestro planeta no tiene más margen. O, por ejemplo, hablábamos del comercio local y del comercio de proximidad. Si estamos con políticas urbanísticas que lo que están fomentando es el desarrollo de grandes centros comerciales que implican ese consumo abusivo, que es origen de este cambio climático y de esta falta de lluvia, junto con el tráfico rodado y con esa emisión de CO2 desbordante. Entonces, estamos aplicando medidas de evitar la sequía, que es una consecuencia de un problema más grande y global, hacia el que todavía, que yo sepa, no se han puesto en marcha medidas implícitas. Si no lo vieron y tienen Smart TV, les recomendamos que vean el programa que emitió La Sexta el viernes pasado en equipo de investigación, en Columnas de la Historia, viernes pasado, sobre los ladrones del agua. Espeluznante. Que hayamos consentido eso, como decía Manolo, que hayamos consentido eso durante décadas. No estamos hablando de que sea una cosita que acabamos de descubrir. Que la Casa de Alba tenga una finca de naranjo donde tiene 11 pozos ilegales y no pase nada. Bueno, que Granada tenga 1.900 hectáreas de riego ilegal de las 2.600 detectadas en Andalucía y no pase nada. Así es muy difícil, así es muy difícil. Bueno, pero por hilar aquí, porque habíamos hablado de alquiler turístico y Ali había hablado también del Realejo y demás ministerios. Es que yo también quiero hacer un apunte sobre el Realejo, porque ayer, y Manolo sabe de esto, ¿cómo se llama, Manolo? ¿Me suena Antonio, el sitio donde íbamos a comer en el Realejo, o Casa Antonio, en el Campo del Príncipe, que era un sitio que siempre íbamos a comer con vosotros? Casa Antonio. Bueno, pues la viuda de Antonio, ayer me encuentra paseando por el Campo del Príncipe y me dice: quiero que mañana, por favor, digáis en la tele que esto es insoportable, por la suciedad que decía Alicia. Dice, este es un barrio maravilloso en el que la gente joven que ha venido lo ha incorporado, dice, pero está dejado de la mano de Dios. Nunca ha estado tan sucio y nunca ha estado tan caótico. Bicicletas bajando por la cuesta de la Alhambra Pala, llevándolos por delante, etcétera, etcétera, etcétera. Como ejemplo de una ciudad que, pudiendo ser extraordinariamente amable por el entorno que tiene, es extraordinariamente preocupante, sobre todo para gente de una determinada edad. Eso por un lado. Y ya que estamos ahí, tasa turística. Comisiones Obreras ha valorado en que, si se aplicara, estaremos hablando de 10 millones de euros anuales. Manolo. Yo estoy de acuerdo con la tasa turística. Hemos comentado aquí, ahora y en otras ocasiones, que muchas de las servidumbres que provocan un turismo masivo
y de una calidad regular, por así decirlo, pues los pagamos los demás. Los pagamos en el doble sentido. Lo pagamos en calidad de vida ciudadana y lo pagamos porque sufragamos con los impuestos los servicios públicos, ¿no? Hombre, parece de todo punto de vista razonable que haya una contribución. La pregunta es, ¿la tasa para invertir en qué? Mejora de la ciudad. Yo tengo mis opciones. Es verdad que hay una necesidad inmediata de mejora de los servicios públicos. A eso debe ir expresa y particularmente dirigido. También a la mejora de la atención a los usuarios, a los turistas, también a la mejora de los equipamientos, también a la mejora de las dotaciones urbanas. Estoy absolutamente de acuerdo en que se haga así. Lo que no tengo claro es que se vaya a hacer, porque no es de fiar el gobierno, lo digo tal como lo siento, y que esa tasa venga a compensar déficits fiscales o estructurales de otras áreas o de otros servicios y que no tenga eso una repercusión debida en el sector y en el segmento y para los objetivos que se plantean, ¿no? Pero Concha, lo mismo eso se podría arreglar cuando se pusiera en marcha la tasa, con una aplicación finalista del importe, ¿no? Ahí verá el tapón principal que hubo y que hay todavía con el tema de la tasa turística siempre ha sido los empresarios de hostelería que no lo veían y no lo veían claro. Yo siempre he defendido la tasa turística y lo he defendido aquí, porque creo que efectivamente ese dinero son dineros que entran en las arcas municipales y que se podrían destinar para cuestiones importantísimas. Ahora eso bien, como dice Manolo, es cierto que si te entran, verás, que yo no sé cómo se podría hacer, pero yo creo que en el papel, cuando tú plasmas ya en un papel a dónde iría ese dinero, lógicamente pues yo entiendo que tendría que ir a esos equipamientos, al embellecimiento de la ciudad, también a esos servicios, ¿no? Esos servicios de calidad que también habría que meterle una inyección de dinero, porque sabemos que el Ayuntamiento de Granada ahora mismo está pasando por una época muy dura, durísima, y que no hay dinero. Y desde luego dejarlo plasmado, muy bien plasmado en un papel, porque si no, efectivamente ese dinero se va a utilizar para tapar agujeros para los que no está destinada esa tasa turística. La tasa turística tiene que revertir directa y proporcionalmente en la ciudad de Granada y en las personas que pagamos nuestros impuestos y habitamos la ciudad. Pilar. Sí, bueno, venimos a redundar en lo mismo, no estoy de acuerdo con mis compañeros de tertulia en lo que han comentado. Evidentemente la tasa turística es absolutamente necesaria. Yo creo que el retraso en su implantación ha venido por esa oposición que ha habido del gremio de la hostelería, que no me parece, porque parece que su argumento viene a decir que ellos son los que lo tienen que cobrar y que entonces pues vayamos a que ya no quieran ir los turistas porque vean que la tarifa es más cara. Es un absurdo. ¿Quién va a dejar de venir a Granada por 2 euros? Es que nadie va a dejar de venir a Granada por 2 euros. En las grandes capitales de Europa se cobra esa tasa turística y no pasa nada si 2 euros en una tasa turística no es nada. Hemos ido a ciudades que lo hemos pagado y no nos hemos enterado. Claro, no nos hemos enterado. Es decir, que no es un argumento válido el dado por el gremio, el que por 2 euros más que le pongan, cuando además los servicios, ya sabéis que los servicios de hostelería y de hoteles son oscilantes. Si lo compras hoy te sale un precio y si lo compras mañana te sale otro. Si entra en un portal vale una cosa, si entra en otro portal vale otra. Entonces 2 euros más no es nada y puede redundar en un beneficio de la ciudad tremendo para mejora de la degradación que produce el turismo en sí mismo, para mejora de los servicios públicos, para mejora de todas las infraestructuras y del embellecimiento de la propia ciudad. Es decir, que es absolutamente necesaria. Lo que está claro es que esto que se ha querido consensuar entre, digamos, la clase política y el gremio de la hostelería, y que no se ha podido conciliar, que al final, por favor, que se establezca mediante una norma, porque es que, y que sea de obligado cumplimiento y de obligada aplicación, porque si no es que nunca
vamos a tener ese beneficio que muy bien dice Agustín, que puede llegar hasta 10 billones de euros al año, con las deudas que tiene el ayuntamiento y con la situación de degradación que tiene el centro, de falta de limpieza, que no solo está en el Realejo, sino si os fijáis, os vais por todos los barrios de esta ciudad y están padeciendo esa misma ausencia de limpieza. Pues todo esto redundaría en beneficio de la propia ciudad, también redundaría en un turismo de mayor calidad y de mayor respeto por la ciudad, en el punto y hora en que está todo mejor cuidado. Ya también el turista se contiene un poco más a la hora de digamos, de ese deterioro de la ciudad que producen continuamente, ¿no? Porque no es lo mismo que venga un turismo de personas que van a hacer una despedida de soltero que venga un turismo por ejemplo, de cultura, de patrimonio, de arte, etcétera, ¿no? Que Granada tiene muchas posibles variedades de turismo, y no solo el turismo que parece que es el que más viene, que es el que vienen a despedida de solteros, a juerga, ven la Alhambra y se van. Esto no parece que sea un modelo sostenible a largo plazo para nuestra ciudad. Y la subida en las pernoctaciones, importante, con esa tasa. Pues yo, como mis compañeras y mi compañero Manolo, estoy totalmente a favor de la tasa turística, y tendría muy claro dónde habría que invertirse, por supuesto, en la mejora de los servicios públicos, haciendo hincapié en servicios de limpieza, porque el que haya más gente y ese volumen de turismo que tenemos en esta ciudad implica una mayor presión en ese ámbito. En otra área que quizá esto podría contentar un poco al sector de la empresa de la hostelería, que es en la profesionalización o en la mejora de esas personas que trabajan a través de cursos de formación o de intercambios de experiencias con otras ciudades, darle algún incentivo a los profesionales de la hostelería. Y sobre todo también en el mantenimiento y mejora de nuestro patrimonio histórico-artístico, ¿no? Porque tenemos muchos monumentos que parte de ese dinero se podría utilizar, señalética, rutas gratuitas, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero sí me gustaría remarcar dos cosas de las que habéis hablado. Una es del miedo que tenemos o que tienen los hosteleros en que la gente no venga. Ese miedo es el miedo que los granadinos en general tenemos en el avance de nuestra ciudad, porque no nos creemos lo valioso y lo grande que somos en muchos aspectos. Y eso es una manifestación más de este Made in Granada que tenemos, de que no nos creemos que somos tan valiosos como un París, como un Roma o como cualquier otra ciudad del mundo, ¿no? Eso por un lado. Luego hay otra cosa, y es que las personas, los seres humanos, tenemos ese mantra de que es que no valoramos lo que no pagamos. Entonces la gente que venga aquí y tenga que pagar una tasa turística, valorará más la ciudad a la que está visitando, porque es que va a tener que pagar por venir. Entonces no es un sitio, vale, aquí como ha dicho Pilar, queremos nosotros que nuestra ciudad sea una ciudad totalmente masificada por turistas que vienen y luego ponen en redes sociales: he pasado un fin de semana en Granada por 75 euros. Yo no, como ciudadana de esta ciudad no. Entonces, ¿la tasa turística va a hacer que se restrinja la opción de visitar nuestra ciudad a gente de poder adquisitivo menor? No, pero vas a evitar quizá esa masificación que lo que hace es pues, un turismo insostenible con repercusiones negativas en la ciudad, en los propios ciudadanos que ya no ven el turismo como algo positivo, sino como algo totalmente negativo. Y ya está, eso es lo que quería. Quiero darle un pase a Concha, porque me consta que este es un tema que ella ha manifestado su preocupación en reiteradas ocasiones, y porque esta espectadora, y le prometimos que lo íbamos a hacer y lo estamos haciendo, nos insistió ayer. La alcaldesa de Granada, junto con el resto de candidatos del Partido Popular en las elecciones andaluzas, en las elecciones municipales del pasado mes de mayo, coincidieron en que la limpieza de las ciudades era su principal objetivo. En su programa electoral lo de la limpieza era, digamos, el frontispicio. No queremos ser críticos, pero Concha lo ha dicho, Granada está en ese aspecto peor que nunca. Sí, el mantra era Granada limpia y embellecida.
O sea, eso fue permanentemente... Era el primer punto Primer punto el del primer programa. programa Sí, sí, sí. electoral. Era el primer punto La del programa. limpieza y embellecer la ciudad. Efectivamente, la ciudad sigue estando muy sucia, muy sucia. Probable que haya zonas de Granada. No voy a decir cuáles. Decía Ali lo del Realejo, yo estuve ayer. No voy a Todas. decir cuáles son las que quizás veo más limpias. Pero si te pones las zapatillas de deporte y te paseas por Granada, Granada sigue estando muy, muy, muy sucia. Y ya han pasado 100 días. Y cada vez está peor. Han pasado 100 días, entonces, pues No bueno, han pasado 100 días, no, han pasado 6 meses. No, que yo, que 7 yo- meses, bueno, yo 6. lo que quiero decir es que ya han pasado esos 100 días que se les da a todos los gobiernos cuando empieza. Ya han pasado 6 meses, ya es tuyo. Ya es tuyo. Y entonces, como ya es tuyo, lo que queremos ver los granadinos, aparte de que ya nos están diciendo cuántas zonas azules, que por cierto, zona azul en el Albaicín, en la subida de San Cristóbal. Que te lo cuenten los albaicineros. ¿Vale? Que no, sí, bueno, por eso lo digo, porque como tengo familia de arbaicineros, por eso te lo digo. Zona azul, y poner zona azul por todos sitios. Entonces, bueno, la alcaldesa tiene aquí un problema. La alcaldesa tiene que poner orden en su casa, que es la casa de todos los granadinos. Y se empieza con el orden, con la limpieza. Y la limpieza ahora mismo... Hoy no hemos abordado temas nacionales, que yo sé que a Manolo Macía le gusta mucho, porque teníamos mucha plancha. A Pilar también. A Pilar también, pero teníamos mucha plancha. Pero vamos a coger uno que no es nacional, pero cuasi, Manolo, y nos ha llamado mucho la atención. Mañana es el Día Escolar de la No Violencia y por la Paz. Y con ese motivo, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha remitido una circular a todos los colegios de Andalucía. Uno puede pensar que ahora mismo el Día de la No Violencia, si alguien se identifica con algo, inmediatamente sea bote pronto. ¿Con qué se identifica usted si mañana tiene que hacer un debate sobre la no violencia? No, pues con la guerra de Palestina, obviamente, lo que tenemos, o la de Ucrania. Pues no. La Consejería de Educación ha exigido a los colegios que mañana lo que se hable sea de ETA y del terrorismo de ETA, que hace 12 años que desapareció de este país. Manolo. Me gusta el tema, gente. Lo sé, yo lo sabía, yo que te iba a gustar. Pero antes de eso, lo de la tasa como efecto disuasorio, la tasa turística, ¿no? Que se lo pregunten a los venecianos a ver el efecto disuasorio que ha... Pero la van a subir un poquito más. Eso es. Claro, la van a subir. Si esa tasa no es el producto de un acuerdo en una mesa constituida al efecto por sindicatos, empresarios y gobierno local, no será lo que deba ser. Manolo, Esa- me conozco yo esas mesas, de verdad. Eso Me ya ha pasado. conozco. Tiene que ser tiene que ser impuesta, Manolo, ya. Me las conozco esas Pero mesas. no, La pero Junta si de no- Andalucía tiene mecanismos para eso y ponerlo, no tiene por qué No se trata- consensuarlo. Pero es que verás, habla del algo tan diálogo, habla del importante diálogo para entre para partes. negociar, no es algo Pilar, tampoco para Pilar, negociar. no tiene la entidad. No me refiero tanto al hecho de su imposición, Sino más bien en qué se utiliza. sino el efecto que deba tener en el modelo turístico para la ciudad. ¿En qué se Ahora sí, usa? eso, por Eso. supuesto. Mira, un segundillo. ¿Sabes una cosa? Que tenemos que pasar de un turismo masificado como el que tenemos a un turismo con denominación. Vamos a hacer una mesa de la tasa turística. Es Porque lo mismo, es que es verdad. Manolo. Exacto, ¿no? Y luego, claro, algo, por ejemplo, ayer, como estamos de anecdotario, yo también lo voy a sacar. Ayer fui a comer con la familia, ¿no? Y resulta que le digo al camarero, oiga, ¿qué personas tienen trabajando aquí? Dice, pues lo mismo que todos los días. Claro. Digo, ¿cómo lo mismo que todos los días? Hoy es fin de semana, dice, y se multiplica por 5 la asistencia. Digo, ¿y los contratos? Dice, no, estamos los mismos que estábamos. O sea, yo no me creo en términos globales el llanto de los empresarios de la hostelería, que no me lo creo. Punto. Ahora bien, es verdad que hay cosas que habrá que tenerlas en cuenta en esa negociación. Pero en fin, dicho eso, lo de la carta a los colegios me parece que es un paradigma de la actitud del Partido Popular con respecto del gobierno de la nación y de la democracia en particular y de la democracia en general, ¿no?
Yo todavía recuerdo el llanto y el crujir de dientes cuando en la elaboración, no sé de qué ley de educación, pero en alguna seguro que os acordáis, ¿no?, se habló de la necesidad de formar a los alumnos en la educación para la ciudadanía. El conocimiento de la Constitución, el conocimiento de sus efectos sociales, la estructura institucional del Estado y lo que implicaba pasar, no hace tantos años, del concepto de súbditos a ciudadanos, investidos con todos los derechos. Y eso provocó todo un escándalo del mundo mundial por parte de la derecha diciendo que eso era adoctrinamiento, ¿no? Este aquí hoy que le dicen que los niños tienen que hablar de ETA como un fenómeno a utilizar de manera coyuntural en un ataque sistemático y permanente del Partido Popular contra el gobierno. Porque está bien que hablemos de una parte importante de nuestra historia, pero a mí se me ocurre también que deberíamos de hablar de los efectos nocivos para nuestra conciencia ciudadana que significó la dictadura, por ejemplo. ¿No? O de la guerra en Palestina, que está hoy. Podríamos hablar, bueno, también de eso, pero podríamos hablar, por ejemplo, de, junto con ETA y el dolor que provocó en este país, todavía hay 200 y pico mil muertos en las cunetas entre las víctimas. No es que yo esté en la cuneta, pero mi familia, una parte muy importante de mi familia, se encuentra en la cuneta. Manolo, y la semana pasada fue el aniversario del crimen de Atocha. Eso es. Iba a referirme al tema de los abogados laboralistas, a un modelo de transición que se produce en España, ni bueno ni malo, el que pudo hacerse, el que se pudo hacer en virtud de la correlación de fuerzas existentes. Y tienen ustedes la poca vergüenza de pretender manipular a las mentes de los infantes para el objetivo final de no sé qué. Eso no se hace, eso no es así, eso no es justo, eso no es democrático, insisto, y es el paradigma del comportamiento del Partido Popular con respecto de las instituciones del Estado, que si podemos deberíamos de comentarlo. Pilar. Bueno, vamos a ver, yo en primer lugar quiero decir que en España sería necesario, si analizamos la historia democrática española, hemos visto que todos los gobiernos han, a lo mejor otras leyes importantes para el país no las hacen, pero las leyes de educación siempre ha habido tantas leyes de educación como pero legislatura. Esto no es una ley, esto es una circular. No, es que lo voy a encaminar por el siguiente motivo. La razón de ese tipo de apresuramiento al hacer normas educativas es porque todos, independientemente de si son de izquierda o de derecha, quieren darle su toque ideológico a la legislación. A mí no me parece bien trasladar la ideología a las aulas, sea la ideología de que se trate de izquierda, de derecha, medio pensionista, me da igual. Los alumnos tienen que aprender contenidos, tienen que aprender la Constitución, tienen que aprender otra serie de cosas que yo introduciría, como por ejemplo saber llevar pues qué os digo, desde manejar cómo se maneja una vivienda, es decir, cosas del día a día, ¿no? Que tampoco aprenden los alumnos, que los niños aprendan desde pequeños a cómo se lleva una casa, también a saber racionalizar la economía, millones de cosas que pueden aprender y que no se aprenden. En la cuestión ideológica en la aula, sea desde el punto de vista que sea, me parece negativo. Ahora bien, si en este asunto, esta circular, estamos hablando ya en concreto de que el día contra la violencia, ahí yo metería o introduciría no parámetros ya exclusivos de un tipo de violencia, sino de todas las violencias. De todas las violencias. Entonces, no creo que debamos de tener amnesia sobre la violencia del terrorismo de ETA. Es decir, que si hay que explicarle esto a los alumnos en clase, no me parece
parece correcto que sea en una clase de educación para la ciudadanía, este tipo de cosas, que sea la clase de historia. Y en esa misma clase de historia que se le explique lo que ha dicho, lo que acaba de decir Manolo sobre la guerra civil, etcétera. Es decir, todo este tipo de violencia forman parte de la historia de España, y creo que los alumnos tienen que conocerla desde el punto de vista histórico, lo que ha supuesto para nuestro país. El tema de la violencia de Palestina y todo esto, pues bueno, puede entrar en el concepto de que a los niños, dependiendo... por la actualidad. Sí, por la actualidad de Palestina, hay dos guerras, Ucrania, y hay muchos más conflictos en el planeta en este momento. Vamos a hablar de Sudán del Norte y Sudán del Sur, voy a hablar de Yemen y de un montón de sitios en los que existe una guerra abierta. Entonces, que esto, en todo caso, si los profesores, dependiendo de la edad de las criaturas también, deberán de enfocarlo pues en función de si son más pequeños, pues enseñarles a hacer palomas de la paz, la importancia de la paz, el desastre de las guerras, etcétera. Pero darle contenido ideológico a los niños me parece que es una equivocación, porque primero que no creo que forme parte de los cometidos del servicio público educativo, y segundo que tampoco creo que puede haber disensión de opiniones con respecto a los padres según la tendencia ideológica de los padres, sea de un signo o de otra, con lo cual todo este tipo de cosas en las clases de historia. Y contra la violencia sí, por favor, porque estamos todos contra ella. Ali. Bueno, yo cuando he leído esta noticia, la verdad que estuve un rato ayer reflexionando, porque me surgían como varias cosas, ¿no? Estoy con Pilar totalmente de acuerdo, además como hija de maestros que soy, que en la escuela o en un instituto o en la universidad, y sobre todo en la escuela y en los institutos, la tarea del maestro es enseñarle a los niños a aprender y a desarrollar un pensamiento crítico. Esa es su tarea. Y como profesionales que son, si yo estuviera hoy en un cole, me sentiría totalmente indignada de que de un gobierno de la región en la que estoy desarrollando mi trabajo me indicaran de cómo tengo yo que afrontar un día de la paz en mi ámbito profesional, ¿no? Como profesional de la enseñanza que soy. Eso por un lado, y eso lo tengo clarísimo. Por otro lado, como por aprovechar esta situación tan anómala, también reflexionaba sobre la importancia, porque yo lo he vivido, y hoy antes hemos estado hablando ahí de algún episodio que se ha vivido en esta ciudad en los años 70, del que yo no tenía ningún tipo de conocimiento, ¿no? Que la historia de España tiene que ser contada desde un punto de vista totalmente objetivo, pero sin dejarnos ningún episodio atrás. Desde esa guerra civil, a esa transición, a la época tan brutal que vivimos de convivir con una banda terrorista en este país. Y centrándome en el tema de ETA concretamente, también decía, parece que es que han dado como la instrucción de que se puede hablar de esto como si no se pudiera hablar de este problema antes, ¿no? Y al mismo tiempo decía, oye, pues tampoco estaría tan mal que se contara qué ocurrió en el País Vasco, cómo salimos a la calle los ciudadanos de este país a pedir que una gente que pensaba de una manera diferente a otros y habían utilizado la vía o habían elegido la vía de la arma para imponer esa ideología, cómo salimos a la calle gritando que por favor dejaran la arma y se sentaran y entraran dentro de nuestro panel y de nuestro juego democrático, y que hoy esa gente ha dejado a esa arma y están dentro de nuestro esquema democrático. Y a lo mejor si eso se supiera, no, me refiero a las personas, estoy diciendo personas que ideológicamente estaban en las antípodas de muchos de nosotros porque defendían un independentismo, pero habían utilizado o habían apostado por un camino que era el del arma. No me refiero a los etarras que están ahora mismo en la cárcel, que es donde tienen que estar porque han cometido delitos, pero a mucha gente que no utilizaba el arma, pero defendía ese independentismo y respaldaba ese movimiento que había. Y esa gente ha abandonado eso, es por terminar, Agustín,
y ha apostado por este camino democrático y se está utilizando mucho, que por eso este gobierno ha utilizado esta circular, porque parece que es que ahora los etarras están sentados en nuestro Congreso de los Diputados, y no es así. Quizás, y lo ha dicho Ali, y aprovecho, hombre, de ETA fue antes de ayer, es decir, más o menos memoria razonable hay en las casas, etcétera, etcétera. Y si vamos a hablar de la violencia y lo que queremos es rescatar episodios en nuestra tierra, podríamos hablar de los obreros de la construcción asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado en este país, en esta ciudad, en una huelga de la construcción que marcó un antes y un después en la lucha del movimiento sindical. Manolo nos podría contar mucho de eso, pero podríamos hablar de la desbandada, podríamos hablar de las fosas comunes que siguen sin abrirse, ahora que ha vuelto a empezar una campaña de excavaciones en Vina, que han encontrado 9 cuerpos. Podríamos hablar de muchas cosas mucho más cercanas, quizá a nosotros, físicamente, geográficamente, y por desconocimiento. Pues me ha sorprendido que, por ejemplo, personas tan informadas como Alicia no conocieran el episodio de la huelga de la construcción del 70, ¿verdad? Porque, claro, eso marca muy bien de qué manera este país o los regímenes de este país se han encargado de echar una losa de hormigón sobre buena parte de la memoria, tan reciente como en el año 70, que fue antes de ayer. Manolo, sí, porque tiene que hablar Concha. Es que no estamos ya, no estamos. Lo digo, hombre, con la mejor voluntad, pero con el ánimo de discrepar con Pilar. No, la cuestión no es... Pero muy breve, discrepa, pero muy breve, Manolo. La cuestión no es izquierda-derecha, Pilar. Porque claro, si por elevación diluimos el tema y se pierde el objetivo central. ¿De verdad nos creemos que no tiene vocación instrumental la Carta hoy en beneficio del Partido Popular? ¿De verdad nos lo creemos eso? Porque y al mismo tiempo negamos uno de los grandes triunfos de la democracia, que fue la derrota de ETA y la incorporación de su universo al juego democrático, y sin embargo montamos en cólera porque la educación de la ciudadanía era adiestramiento. No, Pilar, pero yo creo que Pilar no está en eso. Yo no estaba en eso. Yo simplemente creo que nunca debe de trasladarse un contenido ideológico a lo que los alumnos tengan que interiorizar. Y creo que esa carta entra de lleno dentro de un contenido ideológico. Concha. Bien, verá, yo creo que sí. Otro día vamos a hablar de la huelga de la construcción, Manolo. Sí. Y además interesante eso, ¿eh? Yo creo que no voy a... porque es que se ha dicho absolutamente todo. Eso es extralimitarse. A mi modo de ver, es extralimitarse y desde luego adoctrinar a los alumnos. Eso no debería de estar en ninguna carta de navegación, por mucho que haya dicho el señor Aznar: apretad donde podáis y hacer cada uno lo que podáis. Eso no se debe de hacer. El Día de la Paz y la No Violencia está para vivirlo, para enseñarle a los alumnos y a las alumnas que hay que convivir en paz y sin violencia. Y para colmo, pues yo entiendo que este tipo de actuaciones lo único que hace es otra vez seguir polarizando. Yo entendería ese Día de la Paz y la No Violencia, trabajar para que no haya bullying en los institutos ni en los colegios, para que no haya esa falta de empatía en los centros escolares y en los recreos con las personas con discapacidad. Hay que trabajar todas esas cosas, y eso es paz y no violencia. Por hablar de los coles, yo voy a pedir una cosa muy breve. En Córdoba, en 9 o 10 institutos colegios del Valle de los Pedroches, que estaba sometido y sigue sometido a unas restricciones de agua potable tremendas, los niños hicieron un proyecto colectivo de una carta a los Reyes Magos, y los chavales hicieron una carta a los Reyes Magos, una videocarta, en la que lo que le pedían a los Reyes Magos, estamos hablando de adoctrinamiento, por eso quiero unir esto, lo que le pedían era agua potable en sus grifos, ¿vale? Al día siguiente de conocerse el proyecto, la delegación de la Consejería de Educación en Córdoba envió a un inspector a cada uno de esos colegios para abrir un expediente.
Encontrar un inspector de educación para una cosa real, importante, de caso de unital, cuesta la misma vida. La misma vida. ¿Cómo se puede explicar esto? Y sobre todo, ¿cómo se puede explicar que esto no haya abierto informativos en Canal Sur, en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco, en todos los medios de comunicación? Porque seguramente no se habrán enterado ustedes. Se están enterando pues se lo estamos contando. ¿Vale? Ayer pusimos un tuit de esta historia que lleva 40.000 visualizaciones. Pero solo por ahí, Manolo. Volvemos a lo quiero pedir muy breve, porque queremos seguir. Volvemos a lo mismo. Estamos asistiendo a un periodo político e institucional en donde se ha instalado la hipocresía. Una cosa es lo que pienso, otra es la que predico y otra radicalmente distinta a lo que yo hago. Y en eso el Partido Popular y la derecha en general son especialistas. Ese ejemplo que acabas de poner, junto con el tema de la carta, ¿quién va a estar en contra de una reflexión sobre la paz y la no violencia? ¿Quién va a estar en contra de eso? Por Dios. Pero me parece muy bien lo de Concha, pero reflexione para empezar en la más cercana, en el bullying, en el acoso escolar. Claro, el problema es que usted me pregunta por el paraguas cuando está diluviando. Y en este momento le interesa a usted hablar de ETA, ¿verdad? Sin embargo, de Bildu no. En su proceso de democratización, venga, por Dios. Pilar. Sí, bueno, lo que has contado, la verdad es que es sorprendente que les pidan explicaciones. Un inspector que está al día siguiente, vamos, ¿Eso cuándo ocurrió ahora? Víspera de Navidad. Pues por algo tan básico como pedir agua, que es una cosa además ingenua y exenta de ideología alguna. Es decir, que me parece extralimitarse en las funciones por parte de los inspectores que hayan hecho esto, y si están directamente dirigidos por alguien, pues peor todavía. Yo sinceramente creo que pedir agua siempre, pedir mejoras de cuestiones básicas que necesitamos todos los ciudadanos, y más los niños de los colegios, como hace poco también vi que en un colegio no había papel higiénico y estuvieron pidiendo, total, es decir, todo este tipo de cosas que es que no tendrían ni que pedirse, y el agua para un pueblo tampoco tendría que pedirse porque debería de estar abastecido. Es decir, que en un mundo como el que vivimos, occidental y del primer mundo, debería de esto estar superado. En la ideología, ya con esto acabo, sigo siendo contraria a que ningún tipo de ideología se transmita a los alumnos, ni de una tendencia ni de otra. Los alumnos están para aprender contenidos y punto. Y el Día de la Paz efectivamente debería de empezar, y la no violencia debería de empezar porque los colegios, muchos de ellos, los institutos, muchas veces tapan la violencia y el bullying que hacen unos niños con respecto a otros. Pero me preocupa tanto como que vaya un inspector al día siguiente a un colegio, me parece un escándalo, como que no se cuente en ningún medio de comunicación de Andalucía. Nos estamos enterando hoy. En alguno muy privado, muy digital, pero en ningún medio público que pagamos todos. Terrible. No habrán escuchado ni visto nada. ¿Vale? Pues eso da una idea del nivel de manipulación del flujo de información y comunicación al que estamos sometidos todos, que da susto. Y luego lo uno con el primer tema que has planteado, que es el del decreto de la sequía. Me parece totalmente incongruente y un absurdo que un gobierno andaluz saque, hoy no hemos leído el contenido, pero que parezca que está preocupado por un problema como es la sequía, cuando afrontar ese problema pasa por la implicación de la población y por una concienciación social, y que empieza por los coles y por los niños y niñas de los colegios, y que esos niños y niñas de los colegios, cuando han pedido una carta que haya agua en su grifo, implica que han trabajado el problema de la escasez de agua y cómo es importante ese problema ambiental en nuestra sociedad, y que vaya un inspector a regañarles y luego saquemos un decreto de la sequía. Me parece que está todo como bum, 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 como no hay cohesión entre una cosa y otra, ¿no? Concha. El mundo al revés. El mundo al revés. Que vamos a decir que el mundo al revés. La historia está para conocerla y no repetirla. La historia se conoce en la aula de una manera, como hemos dicho, sin adoctrinamiento, y desde luego el Día de la Paz y la No Violencia empecemos por los centros públicos para que los niños y las niñas sepan convivir en paz y no violencia, y dejemos las cartas, el adoctrinamiento, el mandar inspectores para según qué cosas.
y volvamos a la senda de la cordura. Es lo único que pedimos los ciudadanos de a pie, cordura, por favor, cordura. Pues vamos a hacer una pausa y ya casi entramos en la recta final.